La semana pasada estuvimos considerando el capítulo 10 el capítulo 9 de Romanos y no alcanzamos a ver todo lo que tenía yo preparado para la semana pasada. Así es que hoy vamos a terminar el capítulo 9 y a comenzar el capítulo 10, que van muy de la mano, ¿no? 9, 10 y 11 son tres capítulos que están unidos, van pues enlazados de alguna manera. Digo, toda la carta, entendemos que toda la carta es un conjunto que el apóstol Pablo escribió y que toda la carta tiene que ver. No podemos extraer algún pasaje y tratar de interpretarlo individualmente, sino que tenemos que verlo a la luz de toda la carta. Pero estos tres capítulos nos van a hablar acerca de los planes de Dios para Israel y para todo pues el pueblo que en algún momento iba a ser parte de la iglesia del Señor. La semana pasada vimos hasta el verso 23 y 24, cuando el apóstol Pablo dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué es lo que está tratando de hacer aquí el apóstol Pablo en estos tres capítulos? Explicarnos cuál es el plan de Dios para Israel y para los gentiles, para que podamos tener un claro panorama de qué es lo que Dios quería tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues todos los que no pertenecen al pueblo de Israel, es decir, a la nación judía. Todos los que no son judíos se consideran gentiles. Entonces, anteriormente, digámoslo de esta manera, solamente es decir, para los judíos solamente había dos grupos de personas: los judíos y los gentiles, no había más, ¿no? O eras judío o eras gentil. Entonces, uno de los problemas que se da dentro del pueblo cristiano, de entre los hermanos, no digo que todos, pero sí hay un buen número de hermanos que interpretan de una manera, pues yo diría, no muy acertada lo que es tocante al pueblo de Israel. Y de momento parece como que ellos interpretan que Dios tiene dos planes: uno para Israel y uno para los gentiles, es decir, para todos los demás de la humanidad. Pero la Biblia no enseña eso, y el apóstol Pablo en estos tres capítulos que les menciono, 9, 10 y 11, va a dejar muy claro cuál es la postura y de qué forma es que Dios había planeado todo lo que tiene que ver con la salvación. Entonces, la semana pasada les decía que Dios no dijo que Israel era su único y solo pueblo, sino que él ya dejaba ver desde que llama a Abraham, desde que él llama al primer, digámoslo así, integrante del pueblo judío, por decirlo de alguna manera, en el entendido que Abraham no fue judío, porque se les llama judíos después cuando la tribu de Judá y van a Judea y todo eso. Pero bueno, en este entendido, para efectos prácticos, podríamos pensar que ahorita estamos en el capítulo 9, el final del capítulo 9, en el verso 24 y 25. Pero bueno, les decía que Abraham es el primero que Dios llama. Y recordemos un poquito la historia de Abraham, cómo Dios lo llama, le promete que va a tener un hijo. Después, cuando Abraham tiene ese hijo, Dios le dice: ve a tal lugar y sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, dice, a quien tú amas. Y estando ahí Abraham en ese monte al que Dios le había indicado, y poco antes de que Abraham sacrificara a Isaac, Dios le dice que se detenga y le dice: por cuanto no me has rehusado a tu único hijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí hay una promesa que es muy interesante de considerar, porque Dios no le dice a Abraham que en él van a ser benditos todos los judíos, como si fuera únicamente la promesa para ellos. Le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Claramente vemos que esa promesa se extiende a judíos y gentiles, pues Dios le dice todas las naciones de la tierra. Y después en Gálatas el apóstol Pablo nos dice muy claramente quién es esa simiente, y se refiere al Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, a partir del verso 16 y hasta por ahí del 20 más o menos, es donde el apóstol Pablo nos explica de quién se trata esa simiente, y dice claramente que es el Señor Jesucristo. Entonces,
en el Señor Jesucristo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque la manera correcta en que nosotros debemos de entender el plan de Dios para Israel es que en Dios comenzó el plan de salvación para después extenderlo a todas las demás naciones. No es que como el pueblo de Israel rechazó a Dios, entonces Dios echó a andar un plan B. No es el caso. Dios ya sabía que su pueblo o gran parte de su pueblo lo iba a rechazar y entonces eso abriría la puerta ya dentro del plan de Dios para que salvara a las demás naciones. De hecho, en el Antiguo Testamento podemos encontrar cómo ya había personas que eran de otras naciones, pero que habían en alguna medida creído en Dios y habían alcanzado pues la bendición del pueblo de Dios. Por ejemplo, recordemos a Rahab, aquella mujer que esconde a los espías cuando van allá a inspeccionar esta ciudad que se llama Jericó. Y entonces esta mujer los esconde a estos dos espías y por causa de esa obra que ella hace, es que entonces tiempo después, no sabemos exactamente cuánto tiempo después, pero se casa con un hombre que se llama Salmón, y de ese hombre que se llama Salmón, más adelante va, bueno, más bien de este Salmón, de Rab y de Salmón, nace un hombre que se llama Obed. De este Obed se casa con otra mujer, por cierto, que no era del pueblo de Israel. Rab no era del pueblo de Israel, es de esas personas gentiles que alcanzaron la bendición de Dios por causa de su fe. Rab fue una de ellas. Después, esta pareja de Salmón y Rab tienen a un hombre que se llama Booz, y este hombre Booz se casa con Ruth, esta mujer que se llama, que era de un lugar que se llama Moab, Ruth la Moabita, y de ellos dos después tienen a, no recuerdo quién sigue después, creo que Obed. Después de Obed nace Isaí, y después de Isaí nace el rey David. Entonces vemos cómo en esta genealogía hay dos mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, sin embargo fueron bendecidas por su fe. Entonces vemos cómo ya desde el Antiguo Testamento ya había personas que habían alcanzado la bendición de Dios por su fe. Esto entonces nos deja ver que ya Dios nos daba esos indicios de que la salvación iba a ser no únicamente para los judíos, sino como dice más adelante en el Nuevo Testamento, para todo aquel que en él cree. Entonces, el apóstol nos está dejando muy claro cuál es ese plan de Dios para Israel y después para que todos los demás pueblos recibieran la bendición que iba a comenzar con el pueblo de Israel. Entonces, la manera correcta en que debemos nosotros de interpretar el plan de Dios para Israel es a través de todo lo que la Biblia nos enseña, iniciando, insisto, con la promesa que le da a Abraham de que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces aquí el apóstol Pablo, en el verso 24 del capítulo 9 de Romanos, dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí vemos cómo ya el plan de Dios cada vez se aclara un poco más. Cuando Dios le dice a la serpiente, cuando tiene esa pues interacción con la serpiente y con Eva y con Adán después de que comen del fruto prohibido, Dios le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer, es decir, la simiente de Eva y la simiente de la mujer. En ese momento ya se revela un poco del plan de Dios, que Dios iba a enviar a alguien que pudiera herir de muerte, un golpe fatal, digámoslo así de una manera simbólica, a la serpiente, pero era algo todavía muy ligero. Dios no nos dice, bueno, en ese momento Dios no le dice a Eva, mira, tú vas a tener un hijo y después de ese hijo van a ser otro. Y Dios no le habla de toda una genealogía, no le cuenta los planes que tiene para Israel, de cómo va a llamar a Abraham y que tantos años después van a ser el Señor Jesús. Solamente le dice, pondré enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Entendemos que mucho tiempo después lo fueron Dios fue revelando, fue aclarando ese panorama hasta que llegamos al Nuevo Testamento y se nos dice que esa simiente prometida es el Señor Jesucristo, pero solamente fue dando Dios como pistas para que después con el paso del tiempo el panorama se fuera aclarando y hoy entendemos que muchas de esas promesas que encontramos en el Antiguo Testamento apuntaban al Señor Jesucristo y esa es parte del plan que Dios tenía para
para el pueblo de Israel. Israel, te escojo a ti como mi pueblo para que tú comiences este plan que tengo y después se incorporen más adelante los gentiles y también ellos alcancen la salvación. Por eso dice el apóstol, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y ven con qué lo respalda el apóstol Pablo. Esto no dice el apóstol Pablo, bueno, yo me imagino, es algo que yo deduzco. Vean cómo lo respalda el apóstol Pablo. Y esto es muy importante porque en pasajes tan relevantes, tan trascendentes como estos, tiene que haber un respaldo bíblico. El apóstol no puede decir, bueno, esto yo creo, es algo que yo deduzco, me imagino, es una conclusión a la que yo llegué. No, el apóstol Pablo cita porciones de la Biblia para respaldar sus argumentos. Y uno de ellos dice aquí en el verso 25, Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, a los que no eran en algún momento considerados como pueblo, después dice, también serán llamados pueblo. Y los que en algún momento no eran considerados como amados, es decir, como parte del pueblo con el que Dios inició este plan, después se incorporarán también y serán también parte del pueblo al que Dios ama. Verso 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Dice, porque el Señor ejecutará su sentencia y sobre la tierra en justicia, y su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, como antes dijo Isaías. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué fue lo que le pasó a estas dos ciudades que menciona aquí, Sodoma y Gomorra? Pues que Dios las destruyó por completo. No sobrevivió ni un solo habitante de Sodoma y Gomorra. El único que sobrevivió no era de Sodoma y Gomorra, era el sobrino de Abraham, que Dios manda a unos ángeles para que lo saquen de ahí, para que él pueda destruir esas dos ciudades, pero recordemos que nadie sobrevive de esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, el profeta Isaías dice, si Dios no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habría aniquilado al pueblo de Israel por completo. Y un poquito antes dice, si Israel fuera como la arena del mar, ¿cuántos granos hay en la arena del mar en todo el mundo? Incontables, ¿no? Son, no sé, miles de miles de miles de miles de miles de millones. Es incontable los granos de arena. Y dice, si fuéramos así un pueblo tan numeroso, dice solamente el remanente. ¿Qué remanente? Un pequeño grupo, ¿no? Entonces, Dios decide que de ese pueblo con el que comenzó el proceso o el plan de salvación, solamente va a ser salvo un pequeño grupo, aquellos que crean en él. Entonces, por eso es que dice en este pasaje que estamos viendo, Dios les muestra eso, ¿no? Es decir, solamente es un pequeño grupo, solamente es un remanente el que iba a ser salvo, los que creyeran en él. Y entonces nosotros podemos distinguir cómo dentro del pueblo de Israel, digámoslo así, que había tres grupos muy claros, ¿no? Muy claros de personas. Uno de ellos eran los religiosos, aquellos que creían en la palabra de Dios, pero de una manera religiosa. Ellos creían que eran sus obras los que los iban a hacer salvos. Había otro grupo que era de idolatría, los que de plano no creían en Dios o creían a secas a su manera. Siempre estaban buscando ídolos, siempre estaban buscando otros dioses, siempre estaban rechazando a Dios. Y había los verdaderos creyentes, como en el caso de Moisés, de Abraham, de David, los profetas. Eran aquellos que creyeron en Dios, no eran perfectos, pero creyeron plenamente en Dios. Entonces, de estos tres grupos de personas, los idólatras que de plano se alejaban a cada rato de Dios, y los grupos religiosos, eran una constante dentro del pueblo de Israel, y solo era un pequeño grupo el que creía realmente en Dios. Por ejemplo, recordemos los 12 espías que envía Moisés para ir a ver la tierra prometida. De esos 12, solamente 2 creen realmente la promesa de Dios y dicen, vamos, sí podemos conquistar. Los otros 10 dicen, no, es imposible, nos van a derrotar. Y por causa de esos 10, toda una generación de israelitas muere en el desierto por causa de la incredulidad de ellos. Entonces,
el pueblo de Israel es una constante que rechaza a Dios y solo un pequeño grupo es el que cree. De todos los miles que en algún momento siguieron al Señor Jesús, recordemos que en un momento alimenta a 3,000, en otro momento alimenta a 5,000, y de todo ese gran grupo solamente 120 están reunidos en el aposento alto, que eran los que habían permanecido. Entonces, realmente era un grupo pequeño a comparación de todos los que habían escuchado el mensaje de salvación y enfocado en el pueblo de Israel. Entonces, Dios ya sabía todo eso, a Dios no lo tomó por sorpresa el rechazo de Israel, y el apóstol Pablo está aquí en estos capítulos dejándonos bien claro que no es que la palabra de Dios falló, no es que las promesas no se cumplieron, sino que las promesas que Dios les dio, él ya sabía que, lo vimos en el capítulo 9 cuando dice, no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Y uno diría, caray, a ver, si desciende de Abraham, pues son israelitas, pero él dice, no, la promesa es que en Isaac te sería llamada descendencia. Y aún más, pone otro ejemplo el apóstol Pablo y dice, Isaac tuvo 2 hijos, uno era Jacob y el otro era Esaú, y Dios decidió elegir a Jacob, aunque era el menor, y por derecho, digámoslo así, le correspondía a Esaú por ser el primogénito. Sin embargo, Dios decide elegir a Jacob. Entonces vemos cómo la elección de Dios es como Él quiere. No eligió a los dos porque los dos realmente eran descendientes de Abraham, nietos de Abraham, tanto Esaú como Jacob, pero Dios decide elegir a Jacob. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que no todos los israelitas creen en el Señor o están dispuestos a creer. Incluso el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dice que cuando los judíos que no creen en el Señor Jesús leen el Antiguo Testamento, tienen un velo que no les permite entender el plan de Dios. Dice, pero cuando crean, o los que crean en el Señor Jesús, o dice, ese velo por Cristo es quitado. Es decir, cuando uno cree en el Señor Jesús, entonces comienza uno a entender claramente este plan de que los judíos fue el comienzo de todo lo que Dios ya había determinado para llevar a todas las naciones a la fe en el Señor Jesucristo, o de todas las naciones, ¿no? Gente de todas las naciones a creer en el Señor Jesucristo. Y llegamos entonces a la parte, al capítulo, al verso 30. Esta división está un poco extraña porque, bueno, yo podría pensar que el capítulo 10 debió haber comenzado en el verso 30 del capítulo 9. En sus Biblias, no sé si venga como en la mía, pero hay una pequeña división entre el 29, verso 29 y verso 30, y después está unido a partir del 30 y todo el capítulo 10. Entonces, por ahí es una división un poquito extraña, ¿no? Pero vamos a considerar a partir del verso 30. Vean la pregunta que hace el apóstol Pablo. Después de todo esto que yo les acabo de explicar, es básicamente lo que el apóstol también les explica, pero en resumen, ¿no? Y entonces dice aquí verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Esto es bien importante y de ahí toma título nuestra enseñanza, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquellos que no conocían de la ley, que no sabían nada, que no sabían ni siquiera, yo creo que Dios existía, por la gracia de Dios alcanzaron la justicia por la fe en Cristo. Dice, pero los judíos que iban por una ley o tras una ley, dice, no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque ellos no iban por fe, sino por sus obras. Ellos creían que haciendo buenas obras iban a alcanzar la salvación. Y la salvación siempre ha sido por fe. Recordemos cuando de Abraham se dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. No dice, y Abraham hizo o Abraham obró y le fue contado por justicia. Dice, no, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Haciendo un pequeño paréntesis, yo creo que Abraham, yo creo que David, yo creo que Moisés en algún momento vieron al Señor Jesús. Ellos tuvieron un contacto con el Señor Jesús antes de que el Señor Jesús se manifestara como hombre o se encarnara aquí en la tierra. Pues en algún momento recordemos que el Señor Jesucristo dice, Abraham deseó ver mi día y lo vio y se regocijó. Y la gente que estaba en el Señor, oye, tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham.
En algún momento, yo creo que muchas veces cuando Moisés habló con Dios, ese Dios que se le manifestó era el Señor Jesucristo, era la persona del Hijo y no el Padre. Bueno, es algo que yo creo. En el caso de David, con las visiones y profecías que él tuvo cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo creo que estos hombres tuvieron esa revelación de Jesucristo y esa fe que tuvieron, es decir, ese entendimiento que tuvieron de saber hacia dónde apuntaba la historia, es que los hizo ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. De alguna manera ellos también creyeron en el Señor Jesús antes de que Él viniera a la tierra y muriera, ¿no? Por nuestros pecados. Pero ahí está ese plan que Dios ya había determinado para que fuesen salvos ellos, los que creyeron en aquel tiempo y los que hasta el día de hoy seguimos creyendo. Entonces, esa justicia que nosotros recibimos es por fe, y los judíos, muchos de ellos buscaban esa justicia haciendo obras. Un ejemplo de ello lo pone el Señor Jesús cuando dice que subieron dos hombres a orar, y uno de ellos, que era publicano, dice que no quería ni siquiera alzar la vista hacia el cielo, sino que agachado y golpeándose el pecho decía: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Dice, pero el otro, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano, ni soy como los otros hombres. Yo diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana. Es decir, él se sentía justo por sus obras, por lo que él hacía. Y el otro, dice el Señor Jesucristo, el otro, es decir, el publicano, dice, bajó justificado antes que se creía justo por sus obras. ¿Por qué? Porque el otro sabía que en él no había nada valioso, sino que dependía de la misericordia de Dios. Sé propicio, ten misericordia de mí que soy pecador. Y el otro casi le decía a Dios: Dios, tú me debes, es decir, yo soy tan justo que debes estar asombrado de mi perfección, porque yo no soy como los pecadores, yo estoy en otro nivel. Y dice el Señor Jesucristo, bueno, pues ese no fue justificado tan pronto como este, que tenía un corazón noble, un corazón dispuesto a creer en el Señor. Entonces, en estos 3 o 4 versos que menciona aquí el apóstol Pablo, dice: los gentiles que no estaban buscando ni siquiera la justificación, la recibieron cuando oyeron el mensaje de salvación, porque hay una diferencia, algo que en algún momento fue bueno o es bueno para los judíos, pero que a ellos les vino a ser piedra de tropiezo, como dice aquí en el verso 33. ¿Cuál fue ese tropiezo? Que ellos conocían intelectualmente, no había una verdad en su corazón. Ellos, al conocer la ley y mal entenderla, porque no la comprendían bien, y ahorita lo vamos a ver aquí en el capítulo 10, entonces ellos estaban buscando una justicia en sus propias fuerzas. Y nosotros los gentiles, cuando nos hablan de Dios y nos dicen que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, creemos. Sin decir, no, espérame, es que había una promesa ahí en el Antiguo Testamento. No, fuimos gente que no teníamos ese conocimiento y creímos en Dios porque sabíamos nuestra necesidad. Y los judíos entonces confiaban en sí mismos. Miren, vamos a seguir leyendo, verso 1 del capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es decir, el pueblo de Israel hablaba de Dios, conocía a Dios, tenían la ley, habían escuchado de sus padres las historias que hablaban acerca de las proezas de Dios, de cómo los sacó de la esclavitud allá en Egipto. Es decir, el pueblo de Israel conocía a Dios. Cuando llegan los magos y les dicen: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Dicen: en Belén, porque escrito está, tú, Belén, no eres la más pequeña, y menciona ahí, ¿no? Dónde había de nacer el Señor Jesucristo. Es decir, ellos conocían las promesas, conocían la ley, y entonces dice: yo doy testimonio que tienen celo de Dios. Pero vean lo que dice en la segunda parte del verso 2, pero no conforme a ciencia. Romanos 10:2 al final dice: pero no conforme a ciencia. ¿Qué es esto? Es decir, había un conocimiento intelectual, pero no había una revelación de parte de Dios. No conocían profundamente la palabra de Dios por causa de la dureza de su corazón. El apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, dice que él le pide a Dios que los filipenses abunden en amor, en ciencia y en conocimiento. Y uno podría pensar que ciencia y conocimiento es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? El conocimiento es algo intelectual, es decir, cuando uno lee la Biblia, uno puede adquirir conocimiento. E incluso podríamos decir que hasta el diablo tiene conocimiento de la Biblia. Él se la citó al Señor Jesucristo, le dijo: aviéntate de aquí, pues escrito está que
Él enviará a sus ángeles para que te guarden y que tu pie no tropiece en piedra. Entonces el diablo conoce la palabra de Dios, pero no de una manera viva, no como algo que transforme su vida. Entonces, ciencia y conocimiento, ¿cuál es la diferencia? El conocimiento es algo que se adquiere de momento, al principio, cuando uno lee la Biblia, pero conforme uno estudia, conforme uno se va metiendo, entonces hay una ciencia, es decir, una revelación que viene de parte de Dios o una iluminación de su palabra, de modo que podamos entender lo que está escrito. Y aquí el apóstol Pablo dice, los judíos conocen a Dios, pero no tienen una revelación profunda. ¿Por qué? Porque su conocimiento es el intelectual y basan esa comunión con Dios en sus obras. Dios me debe de dar porque yo he hecho esto. Y sabemos que no es así. Dice el apóstol Pablo, si lo que has recibido fue un regalo o es por gracia, entonces ¿de qué te jactas? Todo lo que tienes te lo ha regalado Dios. Entonces, nosotros entendemos o tratamos de entender esa parte y no ser exigentes con Dios, pues lo que recibimos es por gracia. No merecíamos más que el castigo eterno y Dios en su misericordia nos dio su justicia. Entonces, es decir, nos justificó, a eso me refiero, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel tiene un conocimiento de Dios, pero mental. Hay un velo que no les deja entender desde el Antiguo Testamento las promesas que apuntaban al Señor Jesucristo y la inclusión de los gentiles, es decir, de todos los demás que no somos judíos, dentro de ese plan de salvación. Vamos a seguir leyendo, dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, ellos rechazaron la justicia que Dios les ofreció y quisieron ser justos por sí mismos, como para no deberle algo a Dios. Como, bueno, yo voy a ser justo por mí mismo, yo voy a hacer obras, y entonces su pensamiento era muy cercano a esto, es decir, entonces obligo a que Dios me dé porque yo ya me lo gané, porque yo ya hice mi parte, entonces ahora a ti te corresponde darme. Y vemos que el Señor Jesucristo, cuando habla acerca no sé si es el Señor Jesucristo, no recuerdo, pero es uno de los evangelios, donde dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué es gracia sobre gracia? Que no merecemos nada. Todo lo que Dios nos da es gracia y más gracia y más gracia y más gracia, porque nunca vamos a poder nosotros ser merecedores de algo. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Gracia sobre gracia y más gracia y más gracia. Entonces nosotros sabemos o tratamos de que eso esté bien presente en nuestro corazón y no creer que Dios nos debe. La Biblia lo dice. ¿Quién le dio a Dios primero como para que ahora Dios se lo pague? Para que Dios le restituya o le dé, ¿no? Conforme a esas obras. Nadie. Todo lo que tenemos desde el primer momento en que empezamos a existir, cuando ahí en el vientre de nuestra mamá comenzó por primer segundo nuestra existencia, ya le estábamos debiendo a Dios nuestra existencia. Entonces, ¿qué nos puede deber Él? Pues nada, ¿no? Entonces los judíos tenían ese pensamiento, Dios me debe porque yo soy justo por mis obras. Dice que ignoraron la justicia de Dios, verso 3, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos, insisto, querían ser justos por sus propios méritos. Verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Había dentro de la ley de Dios, Dios les dice, bueno, ustedes cumplan esto, es decir, están estos mandamientos, el que pueda cumplir todo esto, pues vivirá. ¿Qué pasó? Pues que nadie pudo cumplir. Entonces, como nadie pudo cumplir esa ley, como todos tenían cierta dureza o frialdad en su corazón, o tenían algún tropiezo como cualquier persona que peca, entonces dice Dios que ellos anularon, su pueblo anuló el pacto, esta promesa que Dios les había hecho, por su pecado, por la dureza de su corazón. Entonces el pueblo de Israel, la gran mayoría de ellos, no alcanzaron la salvación que Dios les había prometido por tener endurecido su corazón, eran idólatras, eran religiosos, tenían un concepto de justicia personal y no de una justicia divina, no una justicia que Dios les ofreciera, sino basada en sus obras, en sus méritos. Dice en el verso, por cierto, regresando un poquito, dice, porque el fin de la ley es Cristo, es decir, el Señor Jesucristo vino, Él llegó a la meta, eso se refiere con el fin de la ley, que el Señor Jesucristo llegó a la meta de manera perfecta y en Él se cumple la ley, fue el único que pudo cumplir la ley a la perfección y entonces Él fue quien logró
llegar a esa meta, quien logró finalizar su vida de una manera perfecta, y ahora nos dice, ahora ven, refúgiate en mí, acércate a mí para que tú seas partícipe de mi victoria. Nosotros nunca podríamos, ni lo hemos hecho, porque ya todos los que estamos aquí hemos pecado en alguna manera, entonces no podemos concluir, en este sentido no podemos concluir la vida de una manera perfecta, pero si nos refugiamos en el Señor Jesús, que fue el que sí llegó a esa meta, el que sí pudo cumplir esa ley, entonces nos es contada a nosotros esa misma justicia, pero por fe, como dice aquí en el verso, que lo leímos en el verso 2, dice, no, perdón, en el verso, ay caray, ya me perdí. En el 30, perdón, es en el verso 30 del capítulo 9, dice, es decir, la justicia que es por fe, esa misma justicia que menciona aquí el apóstol Pablo, es la que nosotros hemos alcanzado por la fe en el Señor, por creer en Él, por refugiarnos en esa obra que Él hizo, de que Él logró cumplir esa meta, llegar a esa meta de manera perfecta, y hoy nosotros somos justificados por arrepentirnos de nuestras fallas. Señor, tú pudiste, tú llegaste, tú lo lograste, yo no, yo he pecado, yo muchas veces te he fallado y te seguiré fallando, porque en mí sigue habiendo una naturaleza caída, porque aún que hay un proceso del nuevo nacimiento, de la perfección, de la santificación, pero mientras ese proceso esté todavía presente en mi vida, entonces todo indica que voy a seguir teniendo algún tropiezo. Pero si yo me refugio en esa obra del Señor Jesucristo, entonces mis pecados pasados, presentes y futuros han sido absorbidos por la justicia del Señor, y entonces ya no tengo yo que dar cuentas de mis pecados a Dios. Por eso un poco antes, aquí mismo en Romanos, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos creído en el Señor Jesús, no hay ninguna condenación, ya somos justificados por la fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Contrario a los israelitas, que ellos siguen creyendo que sus obras los harán salvos. Dice después, más adelante, en el verso 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Antes de ver cuál es la palabra de fe, lo que dice un poco antes el apóstol Pablo, dice, bueno, no se trata de ver quién tiene el poder, la capacidad o logra un acto sobrehumano de subir al cielo para traer abajo a Cristo. Dice, porque Dios ya lo envió, ¿no? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios ya envió a su Hijo. Ya no tienes que ir a traer al Señor Jesús. Ni tampoco se trata de ir al lugar de los muertos, dice aquí en el verso 7, para hacer subir entre los muertos al Señor Jesús, porque Dios ya lo resucitó. Tampoco se trata de una obra humana. Entonces el apóstol nos dice, no se trata ni de que vayas por el Señor Jesús, que sería el comienzo de todo, es decir, de su ministerio, ni tampoco que lo resucites de los muertos, que sería el broche de oro, ¿no? En cuanto a la obra del Señor Jesús de salvación. Dice, no, eso ya está hecho. Dice, pero hay una palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? No se trata de una obra sobrehumana, se trata de creer. Vean lo que dice el verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no se trata de obras, sino de creer. Pero no solamente es repetir esta frase, ¿no? A ver, repite conmigo, yo creo que Jesús es mi Señor, y repite, yo creo que Dios le levantó a los muertos. No, no se trata de una repetición. Lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo no es repite esto y es salvo, está hablando de creer de una manera viva, es decir, no como los judíos que, insisto, ellos creían, dice el apóstol Pablo, ellos conocían a Dios, pero no conforme a ciencia, no con una revelación. Aquí se trata de creer con la revelación que Dios te da, de que tienes que sujetarte a la justicia de Dios, como dice también aquí el apóstol Pablo. ¿Qué significa sujetarte a la justicia de Dios? Obedecer a Dios. Fe, si lo pudiéramos poner de esta manera, no se malinterprete, no es un sinónimo como tal, pero vamos a entenderlo de esta manera. Fe es igual o sinónimo, en un sentido figurado, de obediencia. Fe es igual a obediencia.
No podemos decir que tenemos fe en Dios, que creemos en Él y luego no lo obedecemos. El Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Entonces no es de decir Señor, porque esa gente decía Señor, lo llamaban Señor, reconocían su señorío, pero no lo obedecían. Entonces, la palabra de fe que se predica no es una repetición vana, es una fe que produce obediencia. Entonces uno le dice, Señor, lo que tú digas, Señor. Ahí está esa fe cuando dice que con tu boca confieses que es tú, Señor. Es decir, que lo reconozcas de manera que lo obedezcas. Tú mandas, Señor, tú lo que tú quieras, Señor. Si tú así lo dices, ok, lo voy a intentar, ¿no? Porque muchas veces nos va a costar trabajo hacer lo que nos pide, pero ahí está ese deseo de obedecerle, Señor. Tú eres quien manda, tú eres el Señor y yo trato de obedecerte. Y cuando dice que en su corazón crea que Dios le levantó de los muertos, es decir, que Él es el Mesías prometido en quien se cumplieron todas esas profecías al punto que murió de una manera perfecta, la muerte no lo pudo detener porque el aguijón o el lugar donde se agarra la muerte es el pecado, y como el Señor Jesús no tenía pecado, la muerte no lo pudo detener, Dios lo levantó entre los muertos, y si nosotros creemos en esa perfección del Señor Jesucristo, seremos salvos. Creemos que Él es quien cumplió, él llegó a esa meta que es la ley, y en Él seremos salvos. Eso es lo que significa esto de que si confesares con tu boca, y no solamente si cierra tus ojos y repite conmigo, no, es cree, vive conforme a lo que tú crees. ¿Sale? Aquí le dejamos, mis hermanos, le continuamos el próximo martes, si Dios nos lo permite. Y ahorita quedemos con eso que nos habla de la fe, de la manera correcta de entender este pasaje, pero lo seguimos estudiando el próximo martes. Y nos vemos el jueves, primeramente Dios, si Dios nos lo permite, aquí estaremos el día jueves. Que descansen, muy buenas noches.